todos los chilangos conocen. El chirrido metálico de las ruedas contra el riel, el golpe de aire caliente en la cara cuando el tren entra a la estación, el murmullo denso de miles de personas moviéndose al mismo tiempo hacia algún lugar urgente. El metro de la Ciudad de México es caos, es vida, es el sistema nervioso de una ciudad que nunca duerme del todo. Más de 4 millones de personas lo usan cada día. 4 millones. El metro esconde muchos secretos, y aquí te los voy a contar, así que suscribirte. Es casi imposible imaginar ese número hasta que estás parado en Hidalgo a las 8 de la mañana y sientes que la mitad de esos 4 millones está exactamente contigo, en ese andén, respirando el mismo aire viciado. Pero hay otro metro, uno que existe en la misma red, con los mismos trenes, los mismos torniquetes, las mismas luces de neón parpadeando sobre el mismo mosaico de azulejo. Un metro donde el aire caliente llega, el tren frena, las puertas se abren, y casi nadie baja. Estaciones donde el eco de tus propios pasos te sigue porque no hay nadie más caminando. Andenes donde el operador del tren mira hacia afuera y no ve una multitud sino el silencio. Lugares que la ciudad construyó, inauguró, nombró y luego pareció olvidar. Hoy vamos a entrar a ese otro metro, no el de las aglomeraciones y los carteristas y el bebé que alguien carga mientras grita aguas. El otro, el de las estaciones que el sistema cuenta pero que la gente ignoró, uno a uno, durante décadas, hasta convertirlas en algo que se parece mucho a un secreto público. 10 estaciones que están ahí, que funcionan, que tienen su letrero y su mosaico icónico, pero que el flujo de la ciudad decidió rodear en lugar de atravesar. La pregunta no es solo cuáles son, la pregunta es por qué. Y en uno de estos lugares olvidados, debajo de una de estas estaciones que nadie visita, hay algo que llevas 12.000 años sin ver. Pero eso viene después. Primero, hay que entender cómo una ciudad de 9 millones de personas dentro del metro construye un desierto en su propio interior. No todas las estaciones nacen iguales. Algunas se inauguran con la ciudad ya construida alrededor, con mercados y escuelas, y avenidas llenas de microbuses que traen pasajeros directo al torniquete. Otras se construyen con la promesa de que la ciudad llegará después. Y a veces la ciudad nunca llega. Eso es exactamente lo que pasó con varias de las estaciones que vamos a recorrer hoy. Son víctimas de la geografía, de la planeación urbana, de decisiones tomadas en oficinas que nunca consideraron que un andén sin destino cercano es un andén que nadie usa. La línea 6 es quizás el ejemplo más claro de todo esto. Es la segunda línea menos utilizada de toda la red, y cuando caminas por las estaciones que la componen, entiendes por qué. Norte 45, por ejemplo, está rodeada de naves industriales. No hay avenidas principales cerca, no hay conexión fluida con otros transportes. Hay trabajadores que la usan, sí, pero fuera de ese flujo puntual, la estación respira sola. Lo mismo ocurre con Tesosomoc, otra estación de la línea 6 que carga con una condición que la hace todavía más extraña. Si subes al tren en dirección equivocada, no puedes cambiar de andén dentro de la estación. Tienes que salir a la calle, pagar de nuevo, volver a entrar, como si la estación misma te castigara por equivocarte. Hay algo perturbador en ese detalle, una infraestructura que en lugar de facilitar el movimiento lo complica, lo encarece, lo desanima, y quizás por eso, Tesosomoc se convirtió en lo que es, una de las estaciones menos transitadas de toda la línea. Pero no todas las razones son de infraestructura, algunas son más simples, más silenciosas. Bosque de Aragón, en la línea B, tiene de un lado un bosque, y del otro colonias residenciales. Nada más, sin centros comerciales, sin hospitales importantes, sin nodos de transporte que la conviertan en punto de paso obligado. Solo árboles de un lado y casas del otro. Y aunque la línea B es la tercera más utilizada de toda la red, Bosque de Aragón es su estación más solitaria. La ciudad es así. Puede construir una estación en medio de la vida y aún así dejarla fuera de ella. Y luego están las estaciones que nacieron en el lugar equivocado por razones que ya nadie recuerda bien. Existe un patrón en el metro de la Ciudad de México que muy poca gente ha notado, pero que una vez que lo ves no puedes dejar de verlo. Las estaciones que anteceden a una terminal tienden a vaciarse, no porque sean malas, no porque estén mal ubicadas necesariamente, sino porque el transporte de superficie las ignora. Los microbuses, los autobuses, los combis, todos van directo a la terminal. Nadie hace ruta hasta la penúltima estación. Y eso, multiplicado por miles de viajes diarios durante años, convierte a ciertas estaciones en fantasmas funcionales. Tlaltenco es la estación de menor afluencia de la línea 12, una de las líneas más usadas de toda la red. Está justo antes de la terminal, rodeada de humedales y sembradíos que durante años formaron parte de una zona conocida como la 100, inaccesible para la mayoría del transporte público, solo cercana para quien vive literalmente enfrente. Durante muchos años fue la estación menos usada de toda la red. No de su línea, de toda la red. Angares en la línea 5 tiene una historia parecida aunque más extraña. Está ubicada entre las dos terminales del aeropuerto internacional, y sin embargo está casi vacía. Cuando se construyó, la terminal 2 no existía, y la estación quedó como una pausa arquitectónica entre dos puntos más importantes. Un relleno necesario para no dejar un espacio demasiado largo entre andenes. Hoy sigue siendo eso.
Una pausa. Un lugar de paso que nadie elige como destino. Valle Gómez, también en la línea 5, carga con algo todavía más inquietante. En el tramo entre esta estación y Consulado se han reportado robos de cableado, y 2 de sus 4 accesos originales fueron sellados con concreto hace años, sin explicación oficial, sin anuncio. Un día estaban abiertos y al siguiente había una pared donde antes había una puerta. La ciudad que cierra sus propias puertas sin decir por qué. Bondojito, en la línea 4, lleva más de 4 décadas en servicio. 4 décadas en una zona residencial sin puntos de interés, sin conexiones relevantes, siendo útil únicamente para los vecinos del barrio. Es una estación de uso local en un sistema pensado para mover millones. Funciona, existe, y sin embargo, parece que siempre estuvo destinada a ser pequeña. El ritmo de la ciudad la dejó atrás antes de que pudiera siquiera intentar seguirlo. Y entonces llegamos a Talismán. Por segundo año consecutivo, Talismán es la estación menos usada de todo el metro de la Ciudad de México. No de su línea, no de su zona, de toda la red. Pertenece a la línea 4, que además es la línea menos utilizada de la red completa. Es el último lugar dentro del último lugar. Si el metro tuviera un rincón donde el silencio se acumula como polvo, ese rincón tiene nombre, y tiene mosaico, y tiene letrero. Se llama Talismán. Está ubicada justo antes de la terminal Martín Carrera. El fenómeno del penúltimo lugar la golpea con toda su fuerza. Los usuarios prefieren ingresar por la terminal. Los transportes de superficie van directo ahí, y Talismán queda atrás, con sus andenes casi vacíos, con ese aire quieto que tienen los lugares donde nadie tiene prisa porque casi nadie está. Pero hay algo debajo de Talismán que cambia todo. Durante la construcción de esta estación, los trabajadores encontraron huesos. No cualquier tipo de huesos. Restos óseos de un mamut. Una criatura que caminó por lo que hoy es el norte de la Ciudad de México hace aproximadamente 12.000 años, cuando esto no era una megalópolis ni un valle de smog, sino una cuenca lacustre llena de vida prehistórica. Ese animal murió aquí, o quedó atrapado aquí, o simplemente descansó y el tiempo lo enterró. Y miles de años después, mientras una cuadrilla abría el suelo para construir una estación de metro que casi nadie usaría, los huesos aparecieron. Hoy están en exhibición en el acceso con dirección a Martín Carrera. Una placa conmemorativa los acompaña. Si alguna vez bajas en Talismán, y las probabilidades dicen que probablemente nunca lo harás, puedes ver esos restos. Puedes estar a unos metros de algo que tiene 12.000 años de antigüedad, en el lugar más ignorado de uno de los sistemas de transporte más grandes del mundo. Nadie hace fila para verlos. Nadie llega en grupo. La mayoría de los usuarios de este metro nunca sabrá que están ahí. El mamut lleva 12.000 años esperando. Un poco más no le cambia nada. Hay algo que el metro de la Ciudad de México hace todos los días que pocas personas notan. Mueve a millones, conecta el norte con el sur, el oriente con el poniente, el mercado con la oficina, la casa con el hospital. Es una red tan grande y tan compleja que tiene sus propias zonas de sombra, sus propios puntos ciegos, sus propios silencios. Y en esos silencios viven las estaciones que recorrimos hoy. No son estaciones rotas, no son estaciones cerradas, son estaciones que el flujo de la ciudad, con su lógica particular e implacable, decidió rodear. Nadie lo decretó. No hubo una reunión donde alguien dijera que Talismán sería la más solitaria o que Valle Gómez perdería 2 de sus puertas sin explicación. Ocurrió de la manera en que ocurren muchas cosas en las ciudades grandes. Lentamente, silenciosamente, sin que nadie lo note hasta que ya está hecho. Lo que me parece más inquietante no es que estas estaciones existan, es que la mayoría de nosotros hemos pasado años usando el metro sin saber que estaban ahí, sin preguntarnos qué había en los andenes, que nunca tocamos, qué historias guardaban los mosaicos que nunca vimos, qué había debajo de los suelos que nunca pisamos. Un mamut, por ejemplo. Hay algo casi poético en eso, en que el lugar más olvidado de toda la red sea también el lugar donde la ciudad guarda uno de sus secretos más antiguos, como si el olvido fuera una forma de protección, como si el silencio de Talismán existiera precisamente para que nadie llegue a molestar lo que lleva 12.000 años descansando bajo el concreto. El metro tiene 2 caras, dijimos al principio. La primera todos la conocen, la segunda muy pocos la han visto. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like y comentar si te ha gustado este video y te ha servido para tener información relevante, segura y confiable con tu amigo Henry Jackson. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.